Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y versículos 45 al 47. Lucas 24, 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que Cristo muriese y resucitase de los muertos, pero también era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Una de las características principales de la Iglesia es que la Iglesia tiene capacidad para tratar sus propios errores. Tiene capacidad para corregir sus propios errores y así caminar en el camino del perfeccionamiento. En este aspecto yo sé que hay dos tipos de cristianos. Existen los que justifican sus actos y existen los que reconocen sus errores. Errores, pecados, desvíos de la voluntad de Dios sobre su vida. Los que justifican sus errores son descendientes del primer Adán. Cuando Adán cometió el primer pecado, él fue confrontado por Dios. Adán, ¿dónde estás? Y Adán jugó al escondite con Dios. Y ahora podríamos hacer alguna risa, decir, ¿cómo vas a jugar al escondite con Dios? Te va a encontrar seguro, ¿verdad? Sin embargo, muchos cristianos hoy siguen jugando al escondite con Dios. Se intentan esconder detrás de argumentos, de justificaciones. Y todo ello para no enfrentar su propia responsabilidad personal. Pero la Iglesia de Cristo afronta la responsabilidad personal. Adán, una vez que vio que ya no podía esconderse más de Dios y tuvo que enfrentar la situación, lo que hizo fue, la escena es tremenda porque había 4 personas que estaban presentes en aquella escena. El Señor, Adán, Eva y la serpiente. Lo primero que hace Adán cuando ya tiene que enfrentar la realidad de su pecado delante de Dios es echarle la culpa a Dios. Señor, la mujer que me diste, si no me hubieras dado tú esta mujer, yo no hubiera pecado. Así que le echó la culpa a Dios. Y hay cristianos que le echan la culpa a Dios de sus propios errores. Después, como no podía echarle la culpa a Dios, se la echó a la mujer. Y hay muchos hombres que dicen, qué bueno que tengo una esposa que le puedo echar la culpa de mis errores. Y si no es la mujer, pues será un hijo, el vecino, el jefe, el pastor, cualquiera que pueda haber alrededor es el culpable de mis errores. Menos yo. El Señor termina con Adán y se va a hablar con Eva. Y Eva era una buena discípula de Adán. Aprendió rápido. Claro, no le podía echar la culpa a Dios porque ya se lo había echado Adán y no hubo salida por allá. No se lo podía echar a Adán. ¿Quién quedaba? La serpiente. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Pero muchos cristianos hoy hacen lo mismo.
Le echan la culpa al diablo. Y el diablo cumple con su trabajo. Él está para tentar, para intentar robar, matar y destruir, y hace su labor. Una labor que, por cierto, Dios permite para tratar con nuestra vida. Pero ¿cuántas veces he escuchado a hermanos echarle la culpa al diablo de sus decisiones incorrectas? Yo no sé si ocurre así entre ustedes, pero el diablo no tiene la culpa. Bueno, tiene la culpa de sus decisiones, pero no de las tuyas. Una cualidad que Dios ha dado al ser humano es la libertad. La libertad de elegir, la libertad de tomar decisiones en su vida. Yo sé que hay personas que no lo pueden hacer porque están siendo esclavas del diablo. Pero cuando alguien es liberado de esa esclavitud, tiene la libertad y tiene la responsabilidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de ellas. Y la Iglesia de Cristo es capaz de asumir sus propias responsabilidades. Cuando se equivoca, tiene que tener la valentía de asumir su responsabilidad y de reconocer su responsabilidad. Y ahí es donde aparece el mensaje del arrepentimiento. Algunos piensan que arrepentirse significa que a uno le dé pena haberse equivocado. No. El arrepentimiento tiene que ver con una decisión personal de no volver a hacer aquello en lo que uno se equivocó. Cuando uno cae en la conciencia de que lo hizo mal, luego tomar la decisión de no volver a caer en el mismo lugar. Y cuando hay una persona que está tropezando siempre en la misma piedra, es que realmente no se arrepintió. Y a veces te encuentras en la iglesia con personas que cada poco tiempo están en el mismo problema. Y eso es porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Sin embargo, el Señor les dijo a sus discípulos que tenían que predicar el arrepentimiento como un principio que debe de estar funcionando dentro de la iglesia. Claro, el arrepentimiento exige primeramente un reconocimiento del pecado, porque tú no puedes cambiar de opinión en algo que crees que lo estás haciendo bien. Si crees que estás acertando en lo que haces, seguirás en ello, de tal manera que hace falta primeramente una convicción de la equivocación del pecado para poder arrepentirse de él. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho? Es decir, a lo hecho, pecho, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de haber hecho así. Tú realmente no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, porque el proceso que Dios nos quiere llevar es un proceso de transformación de nuestras vidas, y la puerta para la transformación viene a través del arrepentimiento. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Pero este mensaje que el Señor transmitió cuando se marchaba de este mundo, también lo había enseñado anteriormente. Y si leemos en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y en los versículos 1 al 5, nos encontramos con el siguiente texto. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 2 veces repite la misma frase el Señor.
y pone una condición previa para no perecer, ¿verdad? Una condición previa para no perecer. ¿Cuál era? El arrepentimiento, que conlleva la asunción o la aceptación de los errores propios, de los pecados personales y la voluntad de no volver a cometerlos. Este principio debe estar en la Iglesia. A veces decimos que la Iglesia es el club de pecadores reconocidos, ¿no? No de pecadores anónimos, sino de personas que reconocen su condición pecaminosa. El apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero, ese hago. El apóstol Pablo no era un hombre que estaba todo el día pecando, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que buscaba la voluntad de Dios, pero él se encontraba con una realidad personal que le confrontaba constantemente con la voluntad de Dios. Y él se encontraba con alguien, con su propio ego, que le estaba haciendo la guerra para poder hacer las cosas como el mundo las hace y no como Dios quiere. Y por eso él luchaba contra sí mismo y reconocía que en él estaba su principal problema. Cuando Dios nos habla, por lo menos a mí, principalmente me habla de mí. Digo, eso es que eres un ególatra. Digo, no me habla de mí para hinchar mi ego. Me habla de mí para corregir actitudes en mi vida. Sobre todo la palabra de Dios me hace tomar conciencia de mi propia realidad personal. Y me habla de mis errores, de mis equivocaciones, de aquello que me falta o aquello que me sobra. Mucho más de lo que me habla de lo que hacen mal los demás. Sin embargo, muchas personas están muy preocupadas de lo mal que lo hacen otros y tienen un discernimiento tremendo hacia los errores de los demás y no son capaces de ver los suyos. El salmista decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y posiblemente el Señor le respondería: no tienes más que escuchar a los que te rodean y ver a quién ofendes, quién se enfada contigo, para tener un cuadro de la realidad de tu propia vida. Y por supuesto, lo más importante, la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero si no hay arrepentimiento en nuestra vida, vamos directos en el camino de muerte. El apóstol Juan decía que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Porque Él ha proclamado por activa y por pasiva que no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Y luego el Señor actuó para volvernos al lugar correcto. De tal manera que cuando nosotros vamos por la vida de santos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y hay personas que realmente se lo creen, porque no son capaces de ver sus propios errores. Ahí tenemos al apóstol Pablo, que estaba matando a cristianos, y él se creía que estaba haciendo las cosas como debía hacerlas delante de Dios. ¿Por qué? Porque su actitud religiosa le cegaba. Y normalmente el religioso se cree bueno. ¿Cuántas veces, hablando con personas, me han dicho: hombre, yo soy una buena persona, yo no hago daño a nadie? Y recuerdo a una persona que, hablando con ella, el Espíritu Santo tocó su corazón y le hizo tener convicción de pecado. Y de repente todo su argumento cayó por tierra.
y se dio cuenta que necesitaba pedir perdón a Dios y a muchas personas. Y cuando tú ves esto, ves la obra de Dios transformando vidas. Por eso, el que se justifica a sí mismo es ciego. El que es capaz de arrepentirse de sus errores es estar recibiendo la luz de Dios sobre su vida. Fijaros, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, y en los versículos 14 y 15, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estaba hablando de no servir a las riquezas y tal, ¿no? Y los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Y a veces la reacción que tiene el hombre para no recibir la corrección de Dios es la burla. Me explico. Alguien está proclamando una actitud manifiesta, contraria a la voluntad de Dios. Hombre, no será para tanto, tampoco hay que ponerse así, no hay que ser tan radical. Si comparas lo que yo hago con lo que hacen otros, el Señor está preocupado por ti, porque te ama. Y quizá hay cosas en las que nunca caíste, por la gracia de Dios, porque no se dieron las circunstancias, yo no sé por qué. Y hay pecados muy feos, muy sucios, que a lo mejor tú nunca has tenido la oportunidad o simplemente no caíste en ellos. Pero eso no deja o no te impide que haya otros que están en tu vida. Y desde el principio Dios habló a Adán, y siempre el mensaje de Dios no ha cambiado en ese aspecto. Jesús lo proclamó también, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y Dios quiere darte vida. Y sabe que cualquier área en tu vida que no sea santificada puede matarte. Porque el enemigo te lleva a hacerte esclavo. ¿Y cuántos hay esclavos de actitudes que se sienten libres? ¿Y cuántos en esas actitudes se justifican a sí mismos? Vas a corregir a alguien en un área de su vida porque crees que es de Dios esa corrección, y te armas de valor y por amor a esa persona le hablas, y esa persona se justifica. A veces desde los púlpitos incluso hay personas que están diciendo, somos de barro, Dios sabe que somos de barro. Él nos creó, pero ¿qué hizo Dios con el barro? Le sopló de su espíritu. De tal manera que ahora lo importante no es que seamos de barro o que hayamos sido formados del barro, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y ese nos puede llevar a una dimensión diferente. El apóstol Pablo
El apóstol Pablo hablaba de que el Señor había derramado su Espíritu sobre vasos de barro, para que la excelencia fuera de Dios y no nuestra. De tal manera que el barro está, pero no es lo importante. Lo importante es que la presencia de Dios esté en nosotros y eso transforme la realidad de un vaso de barro en algo donde la excelencia de Dios está en medio nuestro, ¿verdad? Hemos dejado de ser personas naturales para que la vida del Espíritu esté en nosotros, con el propósito de hacernos cada vez más parecidos a Dios y que nuestras vidas vayan en el orden establecido por Dios. De tal forma que no nos tenemos que justificar. Tenemos el privilegio de ser justificados por la sangre de Cristo. Pero algunos dicen, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho en esta circunstancia? Aquí no se trata de lo que hubiera hecho yo. Tampoco te justifica que yo caiga en el mismo error que tú. Porque en España se dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Si tú te justificas en mis errores, vamos a ir los dos al mismo sitio. Y Jesús hablaba de el guía ciego que guía a otro ciego. Si tu guía es ciego porque está cegado por su autojustificación, él cae en el hoyo y tú que vas detrás, caes en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, mis errores no te justifican. Sin embargo, yo he visto cómo utilizamos a nuestras referencias espirituales para justificar nuestros pecados. Si mi pastor tiene esta debilidad, pues yo en ese área puedo estar tranquilo, porque si el pastor comete este error, pues oye, pues yo también puedo. Sí, tú también puedes, todos podemos, porque tenemos libertad, pero las consecuencias van a venir a tu vida. Cuando David comió del pan del propiciatorio, lo que él hizo estaba fuera de orden. Lo que pasa es que él había pedido autorización a la autoridad y no le fue contado como pecado. Pero si alguien le hubiera visto comer del pan del propiciatorio y hubiera ido después a comer, hubiera muerto. Y a veces Dios permite a algunas personas hacer cosas fuera de orden, por lo que fuera, porque Él es Señor, e incluso porque le da autorización a alguien para que lo haga, pero a ti no. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Y hay personas que pueden hacer ciertas cosas porque Dios les da autorización expresa. Es igual que si tú tienes intención de cometer una infracción de tráfico y hay un policía y le pides permiso y lo haces, ya no cometes la infracción, porque te autorizó la autoridad. Pero en este caso, en el caso de David, si veis lo que le pasó al sacerdote después, os daréis cuenta que el Señor no estuvo muy contento. Así que no nos justifiquemos en lo que hacen otros para hacer nosotros lo mismo. Sí, mira, es que el refrán dice que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Te sirven? No, ¿verdad? Porque si queremos vivir una eternidad, 100 años de perdón no nos sirven. ¿Y después qué? Pues tengo que robar a muchos ladrones para... Yo no. Lo que tengo que hacer es solucionar ese problema en mi vida. Es importante que nosotros atendamos a nuestra realidad personal. El Señor le dijo a Pedro cuando miró a Juan que venía detrás de ellos, oye, ¿y este qué? ¿Qué de este? Y le dijo, mira, tu preocupación tiene que ser salvarte tú. Tu preocupación tiene que ser responsable de tu propia vida. Y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese no es tu asunto. Pero muchas veces las personas reflejan su situación en otros. Dice, pero si ese está haciendo lo mismo. Una vez un hermano me dijo eso. Él había aparcado su coche encima de la acera, de la vereda, ¿no? Le llaman aquí.
Y yo le reprendí por hacer eso, porque el sitio para aparcar no es ese, ¿verdad? Bueno, y me dice, todos lo hacen. ¿Por qué me reprendes a mí si todo el mundo lo está haciendo? Porque tú no eres todo el mundo. Pero no te justifiques en lo que hacen los demás. Corrige tus errores para que tu vida vaya bien. Porque cuando te presentes delante del Señor, una vez que hayas muerto, vas a ir allí al juicio. Y el Señor te va a decir, oye, ¿por qué has actuado de esta manera? Es que todos lo hacían. ¿Tú sabías que eso no era el orden? ¿Que no era conforme a mi voluntad? Sí, pero es que los demás también lo hacían. Y te dirá, ¿sabes dónde están los demás? ¿Sabes dónde están? Allí, donde vas a ir tú también. Porque no has querido cambiar. Teniendo mi gracia para santificarte, has querido seguir justificándote en tus propios errores. Y sabes, todo eso produce muerte. Y Dios quiere darnos vida. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, y los versículos 7 al 10, Juan Bautista era duro hablando. Él era profeta, y los profetas son enviados al pueblo de Dios para hacer volver al pueblo de sus desvaríos. Y él les habló muy fuerte, porque les amaba mucho y porque el amor de Dios estaba manifestado en él. Y dice este texto, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, es decir, hijos del diablo, por decirlo de otra manera más clara, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Utiliza la palabra fruto 2 veces, de tal manera que hace un nexo entre uno y el otro, ¿verdad? Está hablando del arrepentimiento. El bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento, en el cual simbólicamente las personas que estaban dispuestas a cambiar de vida pasaban por las aguas, reconociendo que se habían equivocado, que eran pecadores y estaban buscando una limpieza para su vida, y entraban en ese rito de limpieza interior, haciendo un acto de limpieza exterior, ¿verdad? Pero el Señor les dice, bueno, el Señor, en este caso Juan Bautista les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿qué les estaba diciendo? Vosotros no tenéis intención de dejar de hacer lo que estáis haciendo, pero estáis dispuestos a dejarlo para evitar el juicio. Vuestra única motivación para dejar de pecar es no caer en condenación. Y entonces estáis en una actitud equivocada. Tenemos que arrepentirnos no para evitar el castigo, sino para alcanzar la vida. Es decir, el propósito de Dios al corregirnos es que nuestra vida sea una vida abundante en Él. Y la única forma de que tengamos una vida abundante es que quitemos de nosotros aquello que no es de Dios. Porque eso nos mata. Es como un recipiente que queremos llenar y está lleno de agujeros. Para poder llenar ese recipiente, ¿qué tenemos que hacer primero? Tapar los agujeros.
Y cada pecado en nuestra vida es un agujero por donde se va la vida, porque viene la muerte. Es un agujero por donde la gracia de Dios y la unción de Dios se vierte y se pierde en nuestras vidas. Y esto es lo que el precursor de Cristo, el profeta Juan Bautista, quería transmitir a su pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros también hoy. No es cuestión de huir del castigo, es cuestión de querer agradar a Dios y es cuestión de querer tener vida abundante. Entonces, el asunto es arrepentirnos por amor a Dios y por amor a nosotros mismos. El que se empecina en mantener un error en su vida no se ama a sí mismo. Realmente no manifiesta amor hacia su propia vida. Si realmente nos amáramos, estaríamos buscando la gracia y la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Y cuando somos corregidos en algo, daríamos gracias a aquel que nos corrige. Porque es tremendo ir a corregir a una persona y encontrarte con alguien que está peleando contigo. Y dices, pero si yo vengo... Es como el que va al médico e intenta engañarle. Dice, ¿qué tal pasó usted el día? Y estás con unas jaquecas tremendas y dices, no, muy bien, hoy no me dolió nada. Ah, qué bueno. Entonces el tratamiento está siendo eficaz. Tú sabes que no y le estás engañando al médico. Entonces, ¿para qué vas al médico? Hay personas que no quieren ser sanadas. ¿Y por qué vas al médico? Pues para contar luego en casa que estuviste en el médico y que todo va bien. Pero al final, ¿qué te ocurre? Que la enfermedad toma ventaja en tu vida, ¿verdad? Amén. Y con el pecado ocurre lo mismo. Por eso es importante que nosotros seamos responsables de nuestra propia vida y nos amemos de verdad igual que Dios nos ama. Y que hagamos las cosas no por miedo al castigo, porque aquel que hace las cosas por medio del castigo va a tener al final una victoria, pero contra el miedo. ¿Y qué va a hacer? Va a seguir pecando porque ya no le va a importar el castigo que viene a su vida. ¿Por qué? Porque el pecado se ha adueñado tanto de su vida que no va a tener vuelta atrás. Por eso les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? El fruto digno del arrepentimiento es el cambio de actitud personal, el haber aprendido la lección y el no querer volver a cometer el mismo error nunca más. Cuando alguien realmente se arrepintió de algo, aquello pasó a la historia en su vida. Y sabe que si tiene una debilidad y yendo por un camino tiene peligro de volver a caer, va por otro. Si sabe que yendo solo tiene peligro de caer, busca compañía. Si sabe que está alimentando un área que le puede hacer caer en un pecado, corta aquello para él. Se niega y hace todo lo posible para no volver a caer en ello. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Dice, bajo ningún concepto voy a ponerme en peligro de volver a caer en eso, porque ya sé las consecuencias de ello. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. No, hermano, ya sabes que yo soy débil. Tú sabes que eres débil, yo sé que eres débil, pero tú juegas con tu debilidad y te arriesgas en tu debilidad, entonces caes porque realmente quieres volver a caer. Eso quiere decir que no estás arrepentido de lo que hiciste. Pero fíjate las consecuencias que han venido a mi vida. Dice, mira, no me hagas llorar. Dame alegría, porque realmente estás actuando como aquel que se arrepintió de lo que había hecho mal.
Qué bueno que nosotros podamos ser una iglesia de arrepentidos, de personas que llegaron a la conclusión de que hasta ahora habían hecho cosas que estaban equivocadas y tomaron la decisión de no volver a hacerlas. Frutos dignos de arrepentimiento debe haber en nuestras vidas, porque nos dice la palabra que el hacha está colocada. Es decir, el juicio es inevitable para aquellos que siguen con esa actitud. Dice, y el árbol que no está dando fruto de arrepentimiento está pronto a ser cortado. Y así nos encontramos con personas que al final dejaron de luchar. Hay hermanos que me han dicho, tengo una lucha muy fuerte. ¿Por qué sigues luchando con esa debilidad personal? ¿Por qué no definitivamente das una solución radical a tu vida y eso es un asunto que ya quedó atrás? Como dice en la palabra, que te acordarás de ellas como de cosas que pasaron y olvidarás tu miseria. Y podrás dar testimonio, yo antes caía en este pecado, pero ahora por la gracia de Dios soy libre de él y no voy a volver a caer nunca más. Pero algunos dicen, hombre, eso no se puede decir nunca. ¿Cómo no? Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio, ¿verdad? Y si andamos en la gracia de Dios, en el orden de Dios, podremos decir nunca más. Y no porque esté la hacha puesta, ni porque tenga miedo al juicio de Dios, sino porque he recibido revelación de Dios, de su amor, de su misericordia y de su victoria en la cruz, que me hace capaz de vencer mi naturaleza pecaminosa. Y entonces yo, como conozco que hago cosas mal, quiero dejar de hacerlas. Qué bueno que esa sea nuestra actitud. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y versículos 7 al 11, Jesús les dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad. Y esa es una palabra tremenda. El Señor nos habla la verdad. Recibamos la verdad de Dios. Hay a veces personas que salen ofendidas de una predicación, diciendo, ¿por qué el predicador me tuvo que desnudar públicamente? Y a lo mejor el hermano que está predicando ni se enteró de que tú estabas en el culto. Y si la palabra de Dios te desnuda, es porque Dios te ama, porque quiere que la vergüenza del pecado te lleve al arrepentimiento. Y él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencerá al mundo de pecado. Digo, yo no soy del mundo, yo ya no soy del mundo, ¿o sí? ¿O todavía hay mundo en ti? Si tú no recibes la palabra de Dios, es que hay mundo en ti. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, nos explica en otro lugar la palabra. Y lo que hace el Espíritu Santo es traer convicción de pecado. Y una de las primeras características de la obra de Dios en cualquier persona es que trae convicción de pecado. Y es curioso ver que hay personas que vinieron siendo grandes pecadores al Señor, convencidos de que estaban pecando, pero luego cuando empiezan a caminar en el camino cristiano, empiezan a tener problemas para reconocer su pecaminosidad.
Al principio el Espíritu Santo obra en sus vidas, pero llega un momento en el que ya no le dejan al Espíritu Santo seguir limpiando su vida. Es tremendo, ¿verdad? No, yo ya me arrepentí de mis pecados. Bueno, tú no te puedes arrepentir de aquellos pecados que no conoces, que no reconoces y que no estás dispuesto a quitar de tu vida. Así que hay una primera limpieza que Dios hace en nuestras vidas, quizá la más vasta, la más dura, pero luego empieza el Señor a tratar con nuestros corazones. Y ahí también Dios quiere que haya arrepentimiento, que ahí también Dios quiere que haya reconocimiento, ahí también Dios quiere que haya en nosotros una actitud de cambio. Claro, algunos leen Santiago y dice, la lengua es un mal indomable que el hombre no puede dominar. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Si no puedo dominar, tendré que seguir mintiendo, murmurando, dando mal testimonio, falso testimonio de los demás. El hombre no puede dominar, pero Isaías, cuando vio la presencia de Dios, él dijo, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Creador. ¿Qué ocurrió? ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Del trono salió un ángel con un carbón encendido y Isaías estaba diciendo, ¡ay de mí! Y el ángel se acercó hasta Isaías y con el carbón encendido fue y tocó los labios de Isaías, que había confesado su pecado, y le dijo, se limpió. Y Isaías, que esperaba juicio, recibe sanidad, que esperaba condenación y recibe santificación. ¿Por qué? Porque él reconoce su pecado y entonces es tratado por Dios. Y ahora el Señor le dice, ve en mi nombre a hablar a este pueblo que tú has confesado que es un pueblo de labios inmundos. Así que hay posibilidad de vencer nuestra naturaleza carnal. El hombre no es capaz, pero Dios en nosotros nos hace capaces de cambiar. Solamente hace falta que nosotros estemos dispuestos a ser cambiados, y para eso hay que primeramente reconocer que estamos equivocados. Nadie se corrige en aquello que cree que hace bien. Y cuando crees que estás haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Gracias te doy, Dios, porque no soy como ese, porque yo realmente hago las cosas en el orden de Dios. Seguro. ¿Estás seguro? Déjate tratar por Dios. Señor, yo quiero ser de ese pueblo que reconoce sus errores y que no se justifica, sino que está dispuesto a cambiar porque quiere andar en camino de perfección, porque quiere parecerse cada vez mejor, cada vez más al modelo perfecto que es Jesucristo. A mí siempre me maravilla el Salmo 51. Yo aconsejo que cada poco tiempo se lea este salmo, porque es la confesión de David, asesino, adúltero, delante de Dios. El gran rey David, el ungido, el trovador, adorador de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y sin embargo cayó en pecado. Y cuando él cayó en pecado y fue consciente, porque vino el profeta Natán y le mostró la realidad de su vida, y él fue consciente de su situación, él corrió delante de la presencia de Dios. No fue a hacer
40 días de ayuno, no fue a que oraran por él todos los profetas y sacerdotes, no. Él fue corriendo a buscar la presencia de Dios para su vida y a confrontar su realidad delante de Dios. Y en el Salmo 51 me gustaría leer solamente los 3 primeros versículos y les dejo tarea para que luego en su casa sigan leyendo el resto del Salmo. Y él le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que él le dice al Señor: Señor, soy un rebelde delante de tu presencia, porque no hay derecho a que yo haya hecho lo que he hecho. No hay ninguna justificación, no hay posibilidad, qué vergüenza. Hace poco alguien vino a recriminarnos algo. No lo había hecho yo, pero lo había hecho alguien que estaba bajo mi responsabilidad. Y yo le dije: mira, estoy avergonzado. No tengo ninguna palabra para poder justificarme, lo siento mucho. Yo pensé que esto estaba arreglado, pero me siento avergonzado. Realmente no tengo ningún argumento para poder justificar esta situación. Lo único que le pido es que me deje un par de días para que me entere de cómo está la situación y podamos intentar buscar una solución. Porque no hay justificación. Nos hemos comprometido a algo y no estamos cumpliendo con usted. Lo siento mucho. Claro, al hermano no le hablé en el mismo término. Dice: nos estás dejando en vergüenza. ¿No te das cuenta? Ya, pero es que... No, es que no es una palabra que debemos de usar los cristianos. Ya estás justificándote. Dice: mira, lo siento, no volverá a ocurrir, lo quiero hacer mejor la siguiente vez, yo qué sé, pero nunca el es que. Ya estás justificando tu error. ¿Tú qué habrías hecho? Justificando tu error. ¿Y cuántas veces utilizamos la coletilla es que? ¿Cuántas veces? Sin embargo, David va delante de Dios y él dice: perdona mis rebeliones, borra mis rebeliones. No tengo justificación, Dios mío. Lo que he hecho no tiene nombre. No me correspondía a mí actuar de esta manera. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El ungido de Dios, aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ahora estaba enfrentando su propia realidad delante de Dios y diciéndole al Señor: Señor, no tiene nombre lo que he hecho. Así que haz conmigo lo que quieras. Sí, lo que quiero hacer contigo es que cambies. Y el Señor le dijo: tu pecado es perdonado, he remitido tu pecado, porque estás en una actitud oportuna para que yo pueda obrar sobre tu vida. ¿Cómo estamos? ¿También? ¿Se olvidarán de lo que estamos hablando cuando termine la plenaria? Es importante que hagamos un análisis profundo, interior, y digamos: Señor, tú nos has dado el privilegio de ser templos de tu Espíritu Santo. Perdónanos porque hacemos compartir al Espíritu Santo en nuestra vida con muchas cosas que son feas, que no están en orden. Y Él en su humildad acepta y por amor a nosotros
acepta estar en esa condición, pero no nos sentimos cómodos al saber que lo santo está conviviendo con tanta basura en nuestra vida. Por eso, Señor, límpiame. Quiero ser mejor. Quiero superar esta circunstancia en mi vida. Ayúdame a cambiar para que pueda ser perfeccionado, porque este es tu propósito para mi vida. Qué bueno que tomemos esa actitud, ¿verdad? Y que entonces las personas que nos rodean vean en nosotros un cambio. ¿Todavía tengo que cambiar más? Ah, no, tú ya eres perfecto, tú ya todo lo haces bien. Señor, si hubieras trabajado con el hermano, no hubiera hecho falta que vinieras a morir por nosotros, porque él podía haber muerto. Podía haber sido el sacrificio perfecto. ¿Verdad que no? Señor, gracias que tú muestras tu misericordia hacia nosotros, que nos das oportunidad para el arrepentimiento, que podemos cambiar, que todavía nos das oportunidades de mejorar nuestra vida y que podemos ser transformados. Porque el Señor quiere que lleguemos a la plenitud, ¿no? A la estatura de la plenitud de Cristo. Que ese modelo se vaya formando cada vez más en nuestra vida. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, y versículos 16 al 20, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Cómo nos hablas de iniquidad, Señor, si nosotros somos justos? Somos justos. Y el Señor te dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Buscad el juicio. Preséntate delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Dice, restituid al agraviado. Yo ya le pedí perdón al Señor. Y ya está, el asunto está terminado. Pero si ofendiste a esta persona, le robaste, le dejaste en una situación precaria y no has hecho nada por ella. Pero yo he arreglado mis asuntos delante de Dios. Dice, eso es mentira, eso es hipocresía religiosa seguro. Porque si quieres arreglar las cosas, estás deseando arreglar el asunto con el hermano. Que sin embargo, ¿cómo nos cuesta? Desde niños, Tú agarras a un niño y le dices, mira, hiciste mal con este otro niño, vete y pídele perdón. No, porque él me hizo no sé qué y hay justificación en mi actitud. Pero es que él me pegó primero. Y tú le diste más fuerte. Sí. Y al final, por la gracia de Dios, yo le vencí. ¿Y qué nos dice el Señor?
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te pongas a la altura del ofensor. Así que ve ahora y pide perdón. Ya, pero es que él tiene más culpa que yo. Ah, él tiene más culpa que tú, así que tú tienes culpa. Qué bueno que hayas llegado a la conclusión de que hay algo de culpa en ti. Soluciona tu asunto delante de Dios y arregla tu problema con el hermano. Corrige aquello que en lo que agraviaste. Es decir, restituye lo que hiciste mal. Porque eso es otro de los frutos del arrepentimiento, que tú estás queriendo restituir aquello en lo que ofendiste, aquello que robaste, aquello que hiciste mal. Y si no puedes hacerlo, por lo menos te humillas y pides perdón. Amén. ¿Quedó alguien? Gloria a Dios. Vamos a terminar con un texto en 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé, con la carta no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. 2 Corintios 7, 8. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Personas se ofenden cuando son corregidas. Es decir, a nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie le gusta que le apunten cuando hizo algo mal. Ah, fuiste tú el que lo hizo mal. A nadie nos gusta. Y eso trae tristeza. Pero si esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, eso produce una mejora de nuestra vida, un enriquecimiento de nuestra vida. De tal manera que el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento real, el que nos lleva a no volver a cometer el mismo error, enriquece nuestra realidad personal, nos libra de la muerte y manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que sea una práctica continuada. Decirle al Señor, Señor, muéstrame mis propios errores y dame un corazón suficientemente capaz de reconocer cuando me equivoco. Para que tu gloria se manifieste en mi vida. Y qué bueno que tú puedas dar muestras de gratitud a aquellos que te corrigen. Si tú estás dispuesto a cambiar, les dirás a tus hermanos, si ves en algún momento que hago algo fuera de orden, por favor, dímelo, porque yo no quiero andar en desorden. Ten la valentía de decirme lo que estoy haciendo mal, porque quiero hacer las cosas bien hechas. Pero ¿cuántos hay que no están dispuestos a que nadie les diga, siempre te estás fijando en mis errores, siempre, si hace 2 años que no te digo nada, siempre tienes ahí el ojo puesto en mí, me tienes ahí en el punto de mira y cada vez que me equivoco estás ahí a corregirme? Dame las gracias por hacerlo, porque no es una tarea fácil. Qué bueno que puedas agradecer a aquellos que te corrigen. Y qué bueno que tú le puedas decir al Señor, Señor, gracias que pones avisadores alrededor mío y que por amor a mí me tienes atado en corto
y me adviertes cuando me equivoco, yo estoy dispuesto a cambiar las malas actitudes que hay en mi corazón. Tú estás... Si estás en ese espíritu, una vez más, igual que ayer, os digo que antes de responder a un llamado, te lo pienses bien, porque es un llamado con consecuencias. Si estás dispuesto a ser corregido y a cambiar, y si estás dispuesto a que se te confronte con tu propia realidad, que lo haga el Señor directamente o lo hagan los hermanos, si esa es tu actitud, yo te invito a que ahora te pongas de pie, diciéndole al Señor, Señor, necesito ser cambiado, necesito ser transformado, y yo quiero pelear esta batalla en mi vida, por eso quiero ser un cristiano que vive en el arrepentimiento. Ustedes saben lo que están haciendo, les doy todavía la oportunidad de sentarse. No. Así que lo hacen conscientes de que ahora va a haber oportunidades en los que van a tener que luchar contra su propia carnalidad y matar a su propio ego para ser cambiados por Dios. Gloria a Dios.